El escroto, la bolsa escrotal, es la envoltura por los testículos, ¿correcto? Su función más importante, mantener a los testículos más fríos que en el abdomen, pues, a 2 o 3 grados por debajo. Esa es la función más importante. O sea, tiene una función térmica, ¿no? Tiene 6 capas, desde la piel hasta la sexta capa. Mira cómo se llama la sexta capa del escroto. No te traumes, ¿eh? Capa vaginal, túnica vaginal, así se llama. ¿Y de dónde deriva esa capa? Del peritoneo. Esta capa proviene del peritoneo, es una prolongación del peritoneo. E igual que el peritoneo también tiene 2 hojas, una parietal y una visceral. Una parietal y una visceral. Y entre estas dos capas se forma el espacio escrotal o la cavidad escrotal. Y la cavidad escrotal, ¿qué contiene normalmente? Líquido. Hay líquido, una pequeña, una ínfima cantidad de líquido. Pero cuando de pronto se acumula líquido en este espacio, ¿cómo se llama? Hidrocel. Hidrocel. El hidrocel entonces es la acumulación excesiva de líquido en el espacio escrotal. ¿Entre qué capas? Entre la parietal y la visceral de la túnica vaginal. ¿Estamos de acuerdo? Entre la parietal y la visceral de la túnica vaginal. Ahí está el hidrocel. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, fundamental. Acuérdate que la vaginal es la capa que deriva del peritoneo. Del peritoneo. ¿Estamos de acuerdo? Y otra capa importante es la cuarta capa. Es la cuarta capa. Sabemos que el escroto se puede contraer, ¿verdad? Y ahí aparece un músculo, el famoso músculo cremaster. ¿Este músculo de dónde viene? Viene de un músculo de la pared abdominal, del oblicuo interno. Es una prolongación del oblicuo interno, del abdomen. Es una prolongación del oblicuo interno. ¿Estamos de acuerdo? O oblicuo menor también se llama. ¿Ya? El cremaster proviene del músculo oblicuo interno, oblicuo menor del abdomen. ¿Correcto? Ya se escuchó hablar del reflejo cremasteriano, ¿verdad? Sobre todo en pacientes neurológicos que tienen trauma medular, vértebro medular, ¿verdad? Muy bien. Pregunta básica. ¿Quién inerva el cremaster? El cremaster está inervado por el nervio génito-femoral. Por el nervio génito-femoral. Que viene del plexo lumbar. Viene del plexo lumbar. Raíces L1 y L2. Raíces L1 y L2. Entonces, repito, el músculo cremaster está inervado por el nervio génito-femoral. Que viene del plexo lumbar. Raíces L1 y L2. Por lo tanto, el reflejo cremasteriano, ¿en qué niveles medulares se integra? L1, L2. L1, L2. ¿Estamos de acuerdo? Pues así de claro, ¿eh? Muy bien. Perfecto. El testículo, es la gónada, pues, ¿no? La gónada masculina tiene función gametogénica, productor de espermatozoides y función hormonal, pues, ¿no? La testosterona, la inhibina. Acuérdate, ¿qué células producen la testosterona? Yo siempre digo, ¿no? El testículo produce testosterona de ley, ¿no? Con eso nunca me olvido, pues, células de ley, dije. ¿Estamos de acuerdo? Y la de Sertoli produce inhibina y el factor antimülleriano, ¿no? Muy bien, perfecto. Las dimensiones eran su tamaño normal, su peso normal, su color, ya, la superficie. Es importante, superficie lisa y uniforme. Normalmente, así como se recomienda que las mujeres se hagan un autoexamen de mamas, ¿no? El hombre también tiene que hacer un autoexamen de testículo. Normalmente el testículo no debe doler a la palpación, no duele. Y su superficie debe ser lisa. Si uno palpa irregularidades, masas, todo, y no duele, también un poco peligroso. Vaya al urólogo. ¿Estamos de acuerdo? Si duele, puede ser una orquioepididymitis, algo inflamatorio. ¿Me dejo entender? Perfecto. Bien. Por dentro el testículo, mira, ve. También tiene una túnica albuginea. Una túnica albuginea que va a formar tabiques hacia adentro y que va a formar de 230 a 300 compartimientos que se llaman lobulillos testiculares. En cada lobulillo testicular existen 3 o 4, ¿qué cosa? Túbulos seminíferos. Ahí se da la producción, el nacimiento de los espermatozoides. Entonces, ¿el testículo para qué sirve? Pues ahí nacen los espermatozoides, ¿me dejo entender? Y también va a formar hormonas. La espermatogénesis y la espermiogénesis se dan en el espesor de la pared de los túbulos seminíferos. Muy bien. ¿Y cómo es la secuencia?
De los túbulos seminíferos van a salir otros tubitos que se llaman los túbulos rectos. Los túbulos rectos. Ahí está la secuencia. Pues cuando lo pongo con números es porque es una secuencia. ¿Ya? Donde veas números es porque es una secuencia. Así de claro. Entonces los túbulos seminíferos siguen los túbulos rectos. Luego los túbulos rectos se reúnen en esta red. ¿Ven? La rete testis, que significa en castellano red testicular, o también conocida como la red de Haller. Ahí se reúnen todos los espermatozoides, ahí se conocen todos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Luego, ¿cómo salen de la red de testis? Por estos conductitos. Los conductos eferentes, que salen de la red de testis, ¿hacia dónde? Hacia la cabeza del epidídimo. Ahora viene lo interesante. El epidídimo es una cosita así nomás que mide 4 o 5 centímetros de largo, pero en su interior el epidídimo contiene un conducto, el conducto epididimario que está sumamente enrollado. ¿Saben cuánto mide de largo? 6 a 7 metros. El conducto del epidídimo, el conducto epididimario, mide 6 a 7 metros. Es tan largo como el intestino delgado. ¿Me dejo entender? Pero está tan enrollado que entra en una cosita así de 4 o 5 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Ya. El que sea tan largo va a generar que el espermatozoide se tome de 7 a 10 días para atravesar el epidídimo. O sea, semana, semana y media. En todo ese tiempo, ¿qué pasa con el espermatozoide? En el epidídimo se da un fenómeno, la maduración de los espermatozoides. El epidídimo, ahí se produce la maduración de los espermatozoides. ¿Qué significa que maduren? Que empiezan a tener movilidad, empiezan a sacudir la cola. ¿Me dejo entender? Adquieren movilidad y además capacidad de fertilización. O sea, se vuelven móviles y fértiles en el epidídimo. Eso se llama la maduración de los espermatozoides. ¿Correcto? El epidídimo tiene pues acá arriba una cabeza, luego un cuerpo y una cola. Pero lo más importante, recordar que acá se produce la maduración de los espermatozoides. Un detalle importante que no es ajeno a nuestra realidad. En el Perú una enfermedad bastante rara, ¿verdad? Que casi nadie ve, ¿no? La tuberculosis. Contrario, ¿no? Recontra frecuente. Y ustedes saben que la tuberculosis puede afectar cualquier órgano, cualquier tejido. La tuberculosis genital en el hombre, ¿qué es lo que más afecta? Pregunta examen, ¿no? ¿Cuál es lo que más afecta a la tuberculosis? La cola del epidídimo. Acá. Aquí lesiona la tuberculosis. La cola del epidídimo. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿En qué casos pensar en tuberculosis genital en un paciente? ¿En qué casos piensa en tuberculosis genital? Presencia de sangre en la eyaculación. ¿Cómo se llama eso? Hematospermia. En un chico joven, un varón joven, hematospermia, en el momento eyacular, nota rastros de sangre, piensa en tuberculosis genital. Pero si fuera un adulto mayor, ¿en qué pensarías? Podría ser tuberculosis genital también probablemente, pero ¿qué más pensarías? Cáncer de próstata. También produce tuberculosis, ¿cómo se llama? Hematospermia. Hematospermia. ¿Correcto? Entonces, importante. Recuerda eso. ¿Ok? Pregunta básica, porque de ahí no veces que se me olvide. Si la tuberculosis genital en el hombre afecta cola el epidídimo, la pregunta es en la mujer ¿qué afecta? Porque la mujer no tiene epidídimo, ¿no? ¿Qué afecta? Las trompas, la mucosa tubárica, la mucosa de la trompa de falopio. Eso es lo que afecta. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Ya? No se olviden. Sí. Es factor tubárico. Sí. Es antecedente de infecciones. Entonces vamos en genitales de mujer. Correcto, está bien. Sí, muy bien. Entonces, perfecto. Ya, y de la cola del epidídimo, ¿quién sale normalmente? El conducto deferente. El conducto deferente. Que va a dar toda la vuelta y va a terminar el conducto deferente. A ver, ¿no me he puesto acá? Ya, bueno. El conducto deferente va a terminar uniéndose a la vesícula seminal. Y de la unión
Del deferente más la vesícula seminal se forma el llamado conducto eyaculador. ¿Correcto? Este conducto deferente va a terminar uniéndose a la vesícula seminal. Y de la unión de ambos nace el conducto eyaculador, el cual desemboca en la uretra. ¿A qué nivel? ¿En qué porción de la uretra? En la uretra prostática. En la uretra prostática. Ahí desemboca. ¿Ok? Bien, acá están sus características. Ahí les conté del conducto, ¿ven? Funciones. Maduración. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está escrito. ¿Correcto? Ahí está el deferente, ¿ven? Comienza la cola del epidimo y termina uniéndose a la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Acá tenemos, miren, este es el deferente. Este es el deferente, que entra al abdomen, le da toda la vuelta y se va a terminar uniendo acá, a la vesícula seminal y van a formar el conducto eyaculador, el cual desemboca en la uretra. ¿En qué porción? Prostática. O sea, significa que el conducto eyaculador atraviesa la próstata. Atraviesa la próstata y desemboca en la uretra prostática. Ahí está su longitud. Perfecto. Bien, ahí está. Aquí lo vemos, ¿ven? Acá está el conducto deferente. Hay un dato curioso. El conducto deferente, antes de terminar, se ensancha, ven acá, y forma la llamada ampolla deferencial. Cuando el hombre está, digamos, bastante excitado en el acto sexual, los espermatozoides, la excitación masculina hace que los espermatozoides comiencen a salir del epidídimo, de la cola del epidídimo, y comiencen a migrar y se depositan acá, en la ampolla del deferente. A esto yo le llamo coloquialmente, esta es la caserina, porque de aquí van a salir disparados los espermatozoides con la eyaculación. ¿Estamos de acuerdo? Así de claro. Entonces, ¿de dónde salen los espermatozoides cuando un hombre eyacula? No salen desde el testículo, ¿no? Salen de la ampolla del deferente. Entonces, cuando el hombre está bastante excitado, llena estas ampollas con espermatozoides, el hombre tiene que terminar ese acto sexual sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? Así de simple. Entonces ya saben. Y el deferente se va a unir a la vesícula seminal. Acá está la vesícula seminal. Pregunta, ya sabes que el deferente trae espermatozoides, ¿verdad? Pregunta, qué porcentaje del semen que un hombre eyacula son espermatozoides? Solamente 10%. 10% del volumen del semen lo constituyen los espermatozoides que llegaron por el conducto deferente. ¿Correcto? Solamente 10%. Pero aquí se va a complementar. El conducto deferente se une con la vesícula seminal. ¿Qué produce la vesícula seminal? El líquido seminal. El líquido seminal, que constituye el 60 a 70% del volumen del semen. 60 a 70% del volumen del semen. Por lo tanto, el mayor volumen del semen, ¿quién lo proporciona? El líquido seminal. El líquido seminal. ¿Y qué sustancias contiene el líquido seminal? Contiene un montón de sustancias, pero lo más importante y que siempre se pregunta, a la cabeza, la fructosa, que es el carbohidrato, es el sustrato que va a usar el espermatozoide como fuente de energía para moverse. Porque encima que ha recorrido, acuérdate, 6 a 7 metros de epidídimo, más cerca de 35 centímetros de conducto para el espermatozoide, eso está comparado con una persona de 1,70 m como si recorriera 270 kilómetros. Entonces, ¿cómo llegas? Cansado. Y encima aterriza en la vagina donde es mal recibido, porque la vagina es ácida. Entonces el espermatozoide tiene que ir como un soldado equipado con una serie de sustancias para defenderse. Entre ellos, uno, la fructosa. La fructosa que le va a permitir la energía para seguir moviéndose, para escapar de la vagina, meterse por el cuello uterino. ¿Estamos de acuerdo? Uno, la fructosa. Dos, ¿qué más? Prostaglandinas. Prostaglandinas. ¿Correcto? Tres, fibrinógeno. ¿El semen cómo es? ¿Acuoso? No, es viscoso, tiene cierta viscosidad, es medio mucoide. Esa viscosidad que tiene el semen se debe al fibrinógeno que está en el líquido seminal. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Nada más, eso lo es. Y para efectos de medicina legal, también tiene flavinas, con BV, flavinas, que es un marcador, se usa como marcador de presencia de semen en superficies.
¿Me dejo entender? En medicina legal. En medicina legal, la sustancia que te da positivo a reacción de positiva a presencia de semen en una superficie son las flavinas y están en el líquido seminal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acuérdate, fructosa, prostaglandina, fibrinógeno, flavinas. Básico. ¿Correcto? 60-70% de semen. ¿Cuánto suma con el 10%? 80%. ¿Qué falta? El líquido prostático. La próstata va a aportar el 20-30%. 20-30% es el líquido prostático. ¿Correcto? ¿Y qué contiene ese líquido prostático? Contiene enzimas que funcionan como buffers, o sustancias, perdón, sustancias que funcionan como buffers, amortiguadores de ácido, ¿correcto? Una serie de iones que van a defender al espermatozoide del medio ácido de la vagina. ¿Estamos de acuerdo? Sustancias buffers. Y además, el líquido prostático es lo que le da el aspecto lechoso al semen. El semen es blanquecino, ¿no? ¿A qué debe su color blanquecino? Al líquido prostático. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, viendo nada más las características del semen eyaculado, uno puede saber si no es blanco, pues el líquido, no hay producción de líquido prostático. Si es totalmente acuoso y escaso, está fallando el líquido seminal. ¿Me dejo entender? Así de claro. Muy bien, doctor. Y por último, una pregunta. ¿Cuántos espermatozoides salen en una eyaculación? ¿Cuántos espermatozoides salen en una eyaculación? 70 a 110 millones por cada mililitro. Por cada mililitro. Bueno, esa es una buena pregunta. Sí, en este momento no tengo el dato, pero lo voy a revisar. Entonces, pero 70 a 110 millones. Ojo, esa es la cantidad total de esperma por mililitro. Un hombre eyacula más o menos 4 o 5 mililitros, multiplicamos. ¿Estamos de acuerdo? Más de 500 millones de espermatozoides. Todo para que uno ingrese. Todo para que uno venga acá a escuchar clases. ¿Me dejo entender? Si ya parece ya examen de residentado. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Eso digo, examen de residentados. ¿Estamos de acuerdo? Es como todos están preparando para fecundar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y para luego formarse como residentes, 3, 4, 5 años según la especialidad que agarren, y finalmente el parto, cuando ya salen ya como especialistas. ¿Estamos de acuerdo? Véanlo así, es bastante claro. Muy bien, entonces eso es lo importante. ¿Ok? Perfecto. Pero también hay un dato interesante, y eso a ver que el urólogo obviamente lo va a explicar mucho mejor que yo. Por ejemplo, de todo el porcentaje de espermatozoides que un hombre eyacula, en los últimos 50 años ha bajado dramáticamente el porcentaje de espermatozoides viables. Está bajando. Eso tal vez es producto, qué sé yo, de los efectos electromagnéticos, las ondas de máquinas, celulares, qué sé yo. Además también la alimentación, el tipo de ropa que usa, todo. ¿Estamos de acuerdo? Está bajando. Hasta 1960, 70 estaba más o menos, era un 60%, ahora está bajando, 40, 30%. Prácticamente fecundar va a ser cada vez un milagro. Pues, yo digo, tengan en cuenta ese detalle, ¿ok? Muy bien, ahí está, características del líquido seminal, ya lo expliqué. La próstata, sus medidas, su peso, ¿correcto? Un detalle interesante, ¿no? ¿Todos han hecho TR para evaluar próstata? ¿Cómo se palpa una próstata normal? Tiene la misma consistencia que la punta de la nariz. ¿Correcto? ¿Se entiende? La misma consistencia, normal. Si la palpan y además lisa y no duele, acuérdate eso. Semiblanda, lisa, no duele. Eso es lo normal. La próstata se palpa por tacto rectal, obviamente. ¿Qué lobulillo de la próstata es el palpable? Por la cara, por el recto. El lobulillo póstero inferior. El lobulillo póstero inferior. ¿Estamos de acuerdo? Eso es hablando en términos de lobulillos, pero actualmente se habla en términos de zonas. Zonas. ¿Qué zona es la que se palpa? La zona periférica, obviamente, porque estás palpando superficie de próstata. ¿Me dejo entender? Si la palpas y está acrecentada y es dolorosa,
¿En qué piensas? Prostatitis. ¿Me dejo entender? Pero si la palpas es irregular, indurada, dura y no duele, eso puede ser cáncer de próstata. ¿Saben por qué? ¿En qué zona de la próstata empieza el cáncer? En la zona periférica. En la zona periférica aparece el cáncer. ¿Me dejo entender? En cambio, pero no es el más frecuente, ¿verdad? ¿Cuál es la neoplasia más frecuente de próstata? La HBP, la hiperplasia benigna de próstata. Pero esta comienza dentro de la próstata, en la zona de transición. En la zona de transición. Por lo tanto, como comienza adentro, va a darte con mayor precocidad obstrucción de uretra. Va a comprimir más rápido la uretra. Va a darte prostatismo. Prostatismo, ¿no? Dificultad para miccionar, goteo postmiccional y todo el rollo ese. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así de claro. Recuerda eso, la HBP, la hiperplasia benigna de próstata, es la patología o es la neoplasia más frecuente y aparece en la zona de transición. En cambio, el cáncer aparece en la zona periférica. Eso no te olvides. ¿Correcto? Entonces, cuando uno palpa la cara posterior inferior de la próstata, el lóbulo posterior inferior, o si no, la zona periférica. ¿Ok? Perfecto. ¿Ya? Ahí está el líquido prostático, su función, ya les conté eso. Todos esos detalles, ¿ok? Bien, los lóbulos, esa es la división clásica. De acá quiero rescatar, que es el lobulillo infero-posterior, ¿no? O posterior-inferior. Este es el que se palpa por tacto rectal. Este es el palpable por tacto rectal. ¿Ya? Por si acaso. Porque miren, pues, acá está la próstata, el recto está atrás, pues. Entonces el dedo está palpando la parte posterior. ¿Estamos de acuerdo? Pero actualmente los urólogos ya no dividen a la próstata así, porque esta división no tiene mucha utilidad quirúrgica. Ahora se divide en zonas, 5 zonas. Zona fibromuscular, de transición, periuretral, central y periférica. ¿Dónde aparece el HBP? Transición. ¿Dónde aparece el adenocarcinoma, el cáncer? Zona periférica. No puedes fallar eso. Vamos, claro, son preguntas recurrentes en los exámenes, ¿ah? Sí. No, lo que se palpa es la zona periférica. Pero, por ejemplo, si hubiera un HBP, como esto está adentro, va a obstruir rápidamente uretra. Entonces, va al prostatismo. Y a la palpación se palpa la próstata relativamente dura, pero, digamos, lisa. Pero la dureza está dentro de la próstata, no en la superficie, pero lisa. ¿Me dejo entender? En cambio, cuando es cáncer, la superficie se torna irregular y se palpa la dureza en la superficie. Eso es lo característico. Ok. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Y genitales en el sexo femenino, para hacer un break, genitales igual, externos, internos. ¿De qué estructura se originan los genitales externos? Igual que en el hombre. ¿De qué estructura se originan? Del seno urogenital. Igualito que en el hombre. O sea que el seno urogenital en el hombre va a formar pene y escroto. Pero en la mujer va a formar todo eso que está ahí. Vulva, clítoris, el himen y hasta el tercio inferior o tercio externo de la vagina. ¿Estamos claros? Mientras que los genitales internos, ¿de qué estructura se van a formar? ¿Quién formaba los genitales internos en el hombre? Los conductos mesonéfricos de Wolff. En la mujer, los genitales internos los van a formar otras estructuras. Los conductos paramesonéfricos. Paramesonéfricos, ese es el nombre anatómico que tienen, o conocidos como conductos de Müller, con diéresis en la U y doble L. Müller, yo siempre recuerdo, Müller, mujer, forma genitales internos de mujer. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdate que el seno urogenital no va a depender de genes determinantes del sexo. El seno urogenital va a formar las dos estructuras obedeciendo a los genitales internos. Los que sí van a depender son los genitales, los conductos. Por ejemplo, un embrión hasta la
sexta, quinta, sexta semana es anatómicamente indiferenciado, no se sabe si es hombre o mujer. Es el único momento de tu vida donde puedes decir si no eres hombre o mujer. ¿Estamos de acuerdo? Anatómicamente. Pero cromosómicamente ya está determinado, por si acaso. ¿Ok? Entonces, pero después de eso, si tienes cromosoma X, pero XY, tienes cromosoma Y, te falta el bracito diferencial, entonces el gen SRY se va a expresar y va a desarrollarse los conductos mesonéfricos de Wolf. Pero si tiene doble X, el gen SRY no se va a expresar y se van a desarrollar los conductos paramesonéfricos de Müller. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo van a ver mejor en genética, en embriología. Pero, digamos, los genitales internos de la mujer se desarrollan de estos. ¿Ok? ¿Y a quién corresponde? Los 2/3 superiores de la vagina, el útero, los oviductos o trompas uterinas y los ovarios. ¿Ok? Y de aquí nomás hay una pregunta muy interesante en los bancos, una pregunta esas preguntas inteligentes que yo siempre alabo. ¿Cuál es el órgano de los genitales de la mujer que tiene doble origen embrionario? La vagina. La vagina. ¿Se dan cuenta? La vagina. Y como la vagina tiene doble origen embrionario, es el órgano de los genitales de la mujer más expuesto a malformaciones. A malformaciones. Todo el mundo presenta los úteros bicorn y la malformación uterina, pero hablen de la vagina, son más frecuentes. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí es el punto donde se tienen que juntar el seno urogenital y los conductos paramesonéfricos. ¿Me dejo entender? Perfecto. Y también, por supuesto, esta división obedece, uno, al origen embrionario y dos, al drenaje linfático. ¿De acuerdo? Genitales externos, drenaje linfático a ganglios inguinales superficiales, genitales internos a ganglios internos, ganglios profundos. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, un cáncer en tercio externo de vagina va a ganglios inguinales superficiales. Pero un cáncer de cuello uterino que está al fondo, arriba, ese no vas a palpar jamás ganglios inguinales superficiales. Pues el examen debe ser directo. ¿Me dejo entender? Y tomar ahí una muestra, una biopsia. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien. En los genitales externos, la vulva. La vulva está formada pues por el montículo púbico o el monte de Venus, los labios mayores. A ver, acá están, mírenme. Aquí está la vulva. Los labios mayores. La unión anterior de los labios mayores se llama comisura anterior. Comisura anterior. Es la unión anterior de los labios mayores. Delante está el monte de Venus o montículo púbico. La unión posterior de los labios mayores, mira cómo se llama la unión posterior. Horquilla. Es un término que usan mucho en obstetricia. La horquilla de los labios mayores. Porque aquí se practica el famoso cortecito. ¿Cómo se llama este cortecito? La episiotomía. La episiotomía. Ahí se practica la episiotomía, en la horquilla de los labios mayores, en el extremo posterior. Esa es la comisura posterior. ¿Correcto? Por último, ¿cómo se llama la abertura? El espacio entre los labios mayores se llama hendidura vulvar. La hendidura vulvar es todo el espacio entre labios mayores. ¿Me dejo entender? Y como ven ustedes, los labios mayores, yo siempre digo así coloquialmente que los labios mayores de la vulva se parecen mucho a los labios de la cara. Por fuera tienen piel y por dentro mucosa. O sea, son cutáneo mucosos, los labios mayores. Son cutáneo mucosos, ¿no? Incluso tienen bigote, mira, tienen vellosidades. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Hay vello en los labios mayores. Así es normal, pues. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son cutáneos mucosos, los labios mayores. Y además contienen grasa en su interior. Y, en cambio, dentro de la hendidura vulvar, vamos a ver ahora a los labios menores. Los labios menores son totalmente mucosos. No tienen piel. Por su cara externa e interna, son mucosos. Y además son más delgaditos y más pequeños. ¿Correcto? Y el espacio, la abertura entre labios menores, esto se llama el vestíbulo de la vulva. El vestíbulo de la vulva. ¿Me dejo entender? El espacio entre labios mayores se llama hendidura vulvar. El espacio entre labios menores es el vestíbulo de la vulva. Y observen acá, los labios menores se juntan adelante y ¿qué forman?
el capuchón, el prepucio del clítoris. Miren, el clítoris está acá, retrayendo acá el capuchón en el extremo anterior de los labios menores. ¿Estamos claros? El clítoris es homólogo al pene, ¿verdad? Pero ya hemos dicho que el pene tenía varias funciones. Micción, erógena, copulación, eyaculación, ya hasta de autoestima sirve. ¿Verdad? Pero el clítoris, ¿qué función tiene? El clítoris tiene una sola función, erógena. El clítoris es un órgano erógeno puro. ¿Estamos de acuerdo? La mujer no micciona por el clítoris. Sí de claro, porque la uretra no transita por él. Entonces, ¿el clítoris dónde se encuentra? En el extremo anterior de los labios menores, rodeado por un capuchón. Y miren, dentro del vestíbulo voy a encontrar acá el orificio de la uretra. ¿Ven? El orificio de la uretra. Por aquí sale la micción. Y detrás, un orificio más grande, la entrada de la vagina, que se llama introito vaginal. ¿No? Y en el introito vaginal, en los bordes, ¿está quién? El himen. El himen es un pliegue mucoso, semielástico, que está en los bordes del introito vaginal. ¿Me dejo entender? ¿Qué cosa es el himen? Simplemente es un vestigio del seno urogenital. Un vestigio, un rezago, un remanente, es lo que queda del seno urogenital. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? ¿Qué función tiene? Ninguna. Así de claro. Pero ya se han inventado pues, el símbolo de la virginidad, de la pureza, la pulcritud y todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero un detalle interesante. En toda mujer que no ha dado a luz, que no ha tenido ningún parto, siempre el himen, por más que tenga escoriaciones, lesiones, ¿no? Productos, pues, obviamente, de la actividad sexual, el himen siempre va a estar continuo en los bordes del introito vaginal. Pero cuando tú veas esto que se ve en la imagen, simplemente restos discontinuos de himen, eso se llaman carúnculas himeneales, eso es señal de que ya tiene por lo menos un parto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de claro, ¿ah? ¿Ok? Obviamente puede salir un feto pues, de más de 2,5 kilos, tamaño de una sandía, obviamente va a desgarrar el himen. ¿Estamos claros? Así de simple, ¿no? Salvo que dé luz por cesárea, ¿no? Es otra historia, pero ahí está. ¿Está claro? Entonces, eso, carúnculas himeneales es característico de las mujeres que han dado a luz. ¿Está claro? Muy bien. Nada más. Y también vamos a tener acá unos huequitos a los lados de la uretra, que son los orificios pauretrales, y a los lados del introito vaginal, los orificios de las glándulas de Bartolín. Ok. Bien. El clítoris, ya les conté, órgano homólogo al pene, solo tiene tejido cavernoso, ¿ah? Y función puramente erógeno. Erógeno. No voy a entrar en mucho detalle con él. El himen. Todos ustedes han hecho su serum, ¿no? En algún momento les ha tocado hacer de médico legista, ¿no? Entonces, cuando uno va a hacer un reporte del examen de genitales de una paciente, por ejemplo, por sugerencia de la fiscalía, ¿no? Siempre en presencia de la fiscal o de la familia del paciente, se examina a la paciente. ¿Qué es lo primero que describes? ¿Qué es lo primero que colocas en el informe? El tipo de himen que tiene la paciente. Es lo primero que debe ir. ¿Qué tipo de himen tiene la paciente? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que hay himen de diferentes tipos. Hay himen circular o anular, en forma de anillo, que es el más frecuente. El anular, el más frecuente. ¿Correcto? También, miren, ve, hay tabicado o septado, ¿no? Con un tabique en el centro. También hay himen cribiforme, ¿ve? Cribas, huequitos, ¿no? Cribiforme. ¿Me dejo entender? Pero mientras sea permeable, no hay problema. El problema es cuando el himen está totalmente cerrado, ¿no? Ese es el llamado himen imperforado, ¿no? Que la niña llega a 14, 15 años y lo dicen, no ha menstruado, pero tú ves con todos sus caracteres sexuales su Tanner adecuado, ¿verdad? Pero la niña viene pues por dolores abdominales. Entonces, ¿qué pasó? Toda la sangre está retenida en el útero. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces himen imperforado, también hematometra, ¿no?
himen imperforado. Entonces, y miren acá, estos son carúnculas. ¿Qué te dicen las carúnculas? ¿Producto de qué? Ya de un parto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, no lo olviden. Ahí están, diferentes tipos de himen, ¿correcto? Y bien, carúnculas himenales. Perfecto, ya mencioné eso. La inervación, pregunta básica. ¿Cuál es el principal nervio sensitivo de los genitales externos, tanto en hombre como mujer? Los pudendos. Nuevamente entran a tallar estos amiguitos. Los nervios pudendos. El nervio de los esfínteres voluntarios también va a ser el principal nervio sensitivo de los genitales externos. ¿Correcto? Y mira acá, precisamente, este es el pudendo. Este es el pudendo, que va a dar sensibilidad a los 2/3 posteriores de los labios mayores y a toda la mucosa que hay en la hendidura vulvar. Va a dar sensibilidad a los 2/3 posteriores de los labios mayores y a toda la mucosa de la hendidura vulvar. ¿Quedó claro? Entonces, si tú quieres hacer o requieres hacer una episiotomía, ¿dónde se hace la episiotomía? En el vértice, en la comisura posterior, ¿no? En la horquilla. Ahí se va a cortar. Ahí se va a cortar, en la horquilla, ¿no? Hay dos tipos de episiotomía, ustedes saben, la mediana o la medio lateral. ¿Cuál es más recomendable cuando haces por primera vez? La medio lateral. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? La gran ventaja. Porque mira, la mediana sangra menos, duele menos, porque está en el centro, los vasos no llegan tanto ahí. La mediana sangra menos, duele menos, cicatriza más rápido, no cortas músculo, sutura solamente en plano subcutáneo y piel. Entonces, ¿por qué se prefiere hacer la medio lateral? ¿Cuál es la gran ventaja? La medio lateral obviamente sangra más, duele más, cicatriza más lento, cortas músculo, tienes que suturar más planos, te queseas más ahí con la... Entonces, pregunta. Esa es la gran ventaja que tiene. Puedes ampliarla en caso de ser necesario. Eso, acuérdate siempre, la gran ventaja de la episiotomía medio lateral es su capacidad de poder ampliarla en caso de que sea requerido esto. ¿Estamos de acuerdo? Y facilitar la salida. Porque al final la episiotomía, ¿qué finalidad tiene? Tiene la finalidad de prevenir el desgarro del periné, ¿correcto? Muy bien. Esa es la finalidad. Muy bien. Tú vas a hacer tu episiotomía medio lateral. Entonces estás en el tercio, estás en la parte posterior. ¿A qué nervios debes bloquear? Al pudendo. ¿Y cuál es el punto óseo de referencia o el punto anatómico de referencia para bloquear el pudendo? Mira, acá está. La espina ciática. Acá está escrito, ¿no? O espina isquiática. Punto anatómico de referencia para bloqueo del nervio pudendo, espina ciática o isquiática. ¿Quedó claro? Muy bien, simple. ¿Ya? Nada más. Eso superficial del periné. Estos son los músculos que se cortan. ¿Está claro? Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Muy bien. La vagina, acá está la vagina. Es un conducto, ¿verdad? Ya sabes que su tercio inferior tiene un origen embriológico, los tercios superiores tienen otro origen. Tiene doble origen embriológico. Mira para todo lo que sirve la vagina. ¿Estamos de acuerdo? Función excretora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por la vagina sale pues el producto periódico de la menstruación, pues. Es un conducto excretor. Erógena, ¿no? Obviamente los movimientos durante el acto sexual pues estimulan, excitan a la mujer. Copulación, ahí se da el acto de la penetración, pues, ¿no? Y canal del parto, ¿verdad? Lógico, por eso se llama parto vaginal, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Muy bien, relaciones anatómicas, esto también es importante. ¿Han escuchado hablar, por favor, de las distopias, los prolapsos? Los prolapsos es la protrusión de las vísceras pélvicas a través de la vagina, de las paredes de la vagina. Eso es el prolapso. Protrusión de las vísceras pélvicas a través de las paredes de la vagina. ¿Ok? Y entonces para eso basta recordar esto. Aquí tenemos la vagina, ¿verdad? ¿Qué estructuras están delante? Ah, por delante, los 3 primeros centímetros, los 3 centímetros más inferiores, por delante está la uretra. La uretra.
y en la parte superior la vejiga. ¿Me dejo entender? Entonces, si hay una paciente con un prolapso y lo que está protruyendo es la pared anterior de la vagina, si es en los 3 centímetros más externos, más anteriores, si es de pared anterior, ¿quién está prolapsando? La uretra. Eso es un uretrocele. Uretrocele. ¿Estamos de acuerdo? Si es en la parte más profunda de la pared anterior, ¿quién es? La vejiga. Eso es un cistocele. Cistocele con C de casa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pared posterior, ¿con quién se relaciona? Con el recto. Si lo que está protruyendo es la pared posterior, pues es un rectocele. Es el recto el que está empujando ahí. ¿Estamos de acuerdo? No pueden fallar en eso. Y si es del fondo, de la parte más profunda, más alta de la vagina, ¿quién está al fondo? El útero. Lo que se está cayendo ahí es el útero. Ese es un histerocele, ¿verdad? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, bastante claro. Por eso es importante saber las relaciones anatómicas, pues, qué hay por delante, qué hay por detrás, qué hay al fondo. ¿Ok? Muy bien. Y claro, eso les va a servir también para su famoso perfil, ¿no? De cuantificador de prolapso de órgano pélvico, ¿no? El POPQ. POPQ le dicen, ¿no? ¿Entiende? Con eso se van a ubicar. Bastante claro. Bien. Tiene longitud. La pared anterior es más corta, la pared posterior es más alta, es más larga. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el útero está inclinado hacia adelante. ¿Ven? El útero está inclinado hacia adelante. ¿Ok? Muy bien. Así de fácil. Ya. Acá hay un detalle importante. El útero, perdón, la vagina se va a insertar alrededor de esta parte, la parte más baja del útero. ¿Cómo se llama la porción más baja del útero? El cuello uterino. Este es el cuello o cervix uterino. La porción más baja, lo que se asoma dentro de la vagina, eso es el cuello uterino o cervix uterino. Pero miren que la vagina se inserta alrededor del cuello uterino, ¿se dan cuenta? Entonces forma alrededor de este unos fondos de saco, ¿se dan cuenta? Unos fondos invertidos. ¿Se entiende? Esos fondos se llaman fornix, los fornix vaginales. Estos fonditos que se forman alrededor del cuello uterino, entre la vagina y el cuello uterino, se llaman los fornix. Fornix o fondos de saco vaginales. ¿Correcto? ¿Y cuántos son? Pues 4. Este es el anterior, este es el posterior. Habrá uno derecho y uno izquierdo. ¿Me dejo entender? Pregunta, ¿cuál es el fornix más profundo? El fornix posterior. El fornix posterior es el más profundo. Y a través de este fornix, cuando uno coloca sus dedos ahí, en el fornix posterior, puedes palpar aquí en el fornix posterior, ¿con quién está relacionado? ¿Qué era esto? El Douglas, el fondo de saco de Douglas. A través del fornix posterior es palpable el fondo de saco de Douglas. ¿Me dejo entender? Y es la forma como se puede palpar la parte más baja del peritoneo en la mujer, porque el Douglas es peritoneo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, y además también hay un famoso, una punción que se hace acá, ¿no? ¿Visto o no? ¿Cómo se llama la punción para tomar muestra de líquido peritoneal acá en el abdomen? ¿Cómo se llama? Cuando tienes un paciente, por ejemplo, con una ascitis y quieres drenar líquido peritoneal, ¿no? ¿Cómo se llama cuando punzas adelante? Paracentesis, ¿correcto? En el caso de la mujer, y obviamente solamente en la mujer, se puede acceder a la cavidad peritoneal, específicamente al Douglas, punzando acá. Esa técnica se llama culdocentesis. Culdocentesis. ¿Me dejo entender? Así se llama. Es la punción a través del fornix vaginal posterior y accediendo al Douglas. ¿Correcto? Se hace naturalmente con fines estrictamente necesarios, ¿puede entender? Para tomar alguna muestra de líquido si es que se sospecha de algo, ¿no? O cuando es muy escaso, la citis es muy pequeña, tiene poco volumen, y por ahí puedes, porque por gravedad ahí cae, pues ahí se deposita. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, nada más. Entonces, perfecto. ¿Ya está? Bien. Sus paredes, mucosa, muscular adventicia,
Algo interesante, miren acá. Porque todo esto está para leer, yo no me voy a leer esto, pero miren ustedes. Eso que, lógicamente, uno tiene que explicarles, darle la orientación para que ustedes lean. Miren, fácil. La vagina está naturalmente colonizada por gérmenes, ¿verdad? Bien. Un detalle interesante es que los 2/3 superiores de la vagina, sus 2/3 superiores, están colonizados por un bacilo, el lactobacilo de Doderling, que es el responsable de mantener el pH ácido de la vagina. Ese es el germen bueno, digamos. El germen bueno. ¿Estamos de acuerdo? Porque este mantiene un pH ácido de 3.5 a 4.5, o sea, francamente ácido. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué mantiene el pH ácido ahí? Precisamente ese pH ácido es una barrera que impide que otros gérmenes asciendan por la vagina. ¿Me dejo entender? El resto de gérmenes, generalmente, por ejemplo, gérmenes que salen del tracto digestivo, la E. coli, los bacteroides, ¿me dejo entender? Eh, las otras bacterias pueden invadir acá, pero llegan solamente en el tercio inferior. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, cuando una mujer, por ejemplo, tiene la vagina relativamente distendida, se pierde este pH. O también por eso están contraindicadas pues las duchas vaginales, ¿no? Nadie debe lavarse o hacer higiene dentro de la vagina porque eso altera el pH y eso más bien termina favoreciendo el ascenso de otros gérmenes o incluso hongos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien, eso lo van a ver más en gineco, pero ese es lo principal, ¿ok? Tiene su capa muscular, mira que es igualito que el intestino, cile, ¿correcto? Y su adventicia, ¿no? Perfecto.